Hola, tenemos buenas noticias. La regla verde de Ometric ya está disponible para la venta en nuestra página web. Es nuestra regla favorita porque está llena de trucos y tiene un montón de usos que nos van a facilitar mucho a la hora de hacer un patrón. Bueno, como podéis ver, la regla verde es parecida a una regla de patchwork, pero hay muchas diferencias. La principal es el grosor de esta regla, que es muy finita y muy flexible, como podéis ver. El hecho de que sea tan finita nos va a facilitar a la hora de hacer líneas, vamos a poder arrimarnos mucho a la herramienta y hacer unas líneas más precisas. Y la flexibilidad, entre otras cosas, nos va a servir, pues si tenemos que tomar medidas, en nuestro maniquí se va a adaptar perfectamente a las curvas y a los contornos del maniquí. Esta regla tiene el 0 en el centro, como podéis ver, y luego tiene 15 centímetros en una dirección y 15 centímetros en la otra. Además también tiene un medidor de ángulos, un transportador de ángulos, que para para dibujar líneas inclinadas también nos va a ir muy bien. En este caso lo que voy a utilizar es el 0 en el medio para dibujar pinzas. ¿Vale? Este es el patrón de un delantero y aquí voy a dibujar la pinza del delantero. Quiero hacer una pinza de 3 centímetros en total, me pongo el 0 en el centro y marco 1,5 centímetros a un lado y 1,5 centímetros al otro. Y para hacer trazos simétricos, especialmente las pinzas, es muy útil tener el 0 en el centro de la regla. Bueno, aquí tenemos las piezas de un patrón sin margen de costuras. Entonces vais a ver lo fácil que es con esta herramienta dar el margen de costura tanto a las líneas rectas como a las líneas curvas. Y además le puedo dar el margen de costura que yo quiera. Le voy a dar el estándar industrial, que es de 1 centímetro, pero si yo quisiera le podría dar 1,5 centímetros, 2 centímetros, 5 centímetros, por ejemplo, una bocamanga. Cuando tengo una curva, lo que voy haciendo es ir posicionando la regla, que la línea del 1 me vaya pisando el borde del patrón, y le voy añadiendo a tramos cortos el centímetro de costura. El hombro recto. Vale, aquí también podemos escuadrar para mantener los 90 grados. Y aquí lo mismo, la regla en todo momento nos está haciendo de escuadra para no perder los 90 grados en esta línea que es el doblez del centro delantero. Voy girando suavemente la herramienta para que se me adapte a la curva del patrón y voy haciendo tramos no muy largos. Veréis que parece que las líneas quedan despuntadas o despeinadas, pero se ve perfectamente cómo ha quedado cerrado el centímetro de costura. Insisto que si yo estuviese habituado a coser a 1,5 centímetros, a 0,75 o a 2 centímetros o a 3 en según qué costuras, pues también
la regla nos va a hacer las paralelas hasta 10 centímetros. Bueno, ya hemos comentado que esta regla es una regla de paralelas también, hasta 10 centímetros, que es el ancho total de la regla, y nos sirve para poner el margen de costura a la medida que queramos, y también en este caso lo voy a utilizar para poner el recto hilo. El recto hilo sería una paralela al centro delantero, en este caso, que lo voy a poner al máximo, voy a poner a los 10 centímetros, que es todo el ancho de la regla. Paralela al centro delantero, con una flecha hacia abajo, y esto nos indicaría el recto hilo de esta pieza. En principio el recto hilo de esta pieza también iría igual, en paralelo al centro delantero, pero si tenemos que cortar una pieza al bies, en la regla tenemos un triángulo de 45 grados, que si lo que hacemos es apoyar este triángulo sobre el lomo del centro delantero, voy a obtener la línea de 45 grados del bies. Y entonces, si yo cortara la pieza en esta dirección, estaría cortada al bies.